Mahoma por el creyente. ¡Viva Cristo y su fe! ¡Fuerte los cristianos! Grande ha sido la batalla. Hora de disputar nuestro espíritu. Dando un momento las armas, construyendo un reino que será la cría del mundo entero. Dando nuestras familias, culturas y ciencias. Ya casi daremos eternamente el honor y gloria a la que ahora es nuestra tierra, para que así sea y marquemos una tregua con nuestros amigos de Marco, cristianos. Disfrutemos juntos en la armonía de nuestra fiesta.
l'Embaixada Mora. Parlem en dos components de diferents comparses. Comparsa l'Albardí, Loles Jimeno. Loles, ¿cómo has vivido esta noche de la Embajada Mora? Pues muy bonita porque me ha llenado de muchos recuerdos anteriores, ya que fui capitanía favorita en el 2015 y la verdad es que lo he sobrevivido otra vez y es muy emocionante. També parlem en el pare de la capitana cristiana, Ismael Zorrilla, a més músic, i que m'imagina que enguany tirareu la casa per la finestra. Més o menys, jo crec que sí, és dir, tenim les dues coses a favor, sinó que mos agrada la festa, som festers, i damunt som músics, la meva filla toca la tuba, jo la percussió, i bueno, molt agraït a la festa i en molta il·lusió, i jo crec que va quedar molt bé, anem a disfrutar molt bé totes les comparses de Manises. Enguany ho tindràs difícil poder eixir fora en esta etapa de moros, perquè estaràs íntegrament en la comparsa Artal de Luna. Sí, jo estaré íntegrament com sempre, no deixant mai el paper de músic, que és el meu, i això, i disfrutant de la festa i donant-ho tot, quizá un poquetet més, perquè al ser capitania i de més, però jo al ser músic sempre he vist la festa, o sigui, jo la música la sento igual, enguany un poquet més, perquè la meva filla anirà ahí en la carrossa, però bueno, disfrutant com sempre, per les festes de Manises. T'emocionaràs quan la veig entrar en l'avenida Blasco Ibáñez? Segurament sí, ara estic més o més tranquil, molt content de com ha eixit, però segurament el diumenge pues, serà segur emotiu i segur que alguna llagrimeta que serà normal pues, tindré que derramar. Comparsa l'Albardí, la més veterana de Manises. I bueno, Loles, contamos, per exemple, com se presenta la festa d'enguany. Creus que ha canviat algo o se manté igual que sempre? No, jo penso que sempre canviem algo perquè sempre n'hi ha novetats, sempre n'hi ha gent nova que aporta moltes idees noves i és millor. Però bueno, jo penso que la trajectòria sempre és la mateixa, saps? En estos moments, què desitges a Pedro Capilla i a Ana Zorrilla com a capitans d'enguany? Pues jo desitge que ho visquen molt a gust i molt serenament perquè els nervis se'ls van apoderar i quan te dones compte ja estàs baix en el castell i ja s'acaba tot. En un moment s'acaba tot. Que disfruten molt i que sàpiguen que tenen el nostre apoyo i la nostra harmonia, no sé. I què diu el pare? Perquè el pare, bueno, tindrem que portar un llençol. Bueno, pràcticament el que ha dit la meva amiga i company Loles, això, que disfrutem tots de la festa i simplement tots a disfrutar i visca Manises i visca la festa de moros i cristians. Visca! Pues ahí estem, que visca aquesta festa de moros i cristians. I continuem parlant i al costat altra vegada dels capitans. Ana Zorrilla, Pedro Capilla, Amparo Barrera y María Jesús, presidenta de la Junta de Intercomparses. Pedro, te he visto emocionadísimo esta noche. Muchísimo. El ver tanta gente, bueno, me sube la adrenalina y no lo puedo evitar, los nervios, ¿no? Pero bueno, esto es un acto muy bonito y la verdad es que es para vivirlo, no para contarlo. Es una satisfacción muy grande, muy grande, muy grande. Llevo ahora mismo una sensación de bienestar y... ¡Que quemo Manises! ¡Que quemo Manises! ¡Vamos! Esta noche para ti habrá sido muy especial, puesto que tu familia volcada al completo y en especial tu hermana Maite. Por supuesto, me he llevado una alegría al verla aquí, que no me lo esperaba porque no lo sabía, y la verdad es que me ha llenado mucho el verla. I parlem en Anna, que mos conta com ha viscut esta nit el tindre una ambaixadora en eixa categoria com és la de la teua cosina Cèlia. Pues amb molta il·lusió perquè porta des de xicotet apuntar a la comparsa i clar, era una il·lusió, sempre havia dit que alguna vegada si jo fora capitana de ser ambaixadora i ha plegat el dia, estava superemocionada i jo de veure la que ho ha fet també, la meva enhorabona per a ella. Què suposa per a tu que t'han llevat el castell? Bé, a veure, no passa res, perquè això és una festa, s'entén, i jo estic super orgullosa de que el tinga el Pedro, el meu amic Pedro i Amparo, que segur que me guardaran molt bé 2 dies i el disfrutaran, com ells saben. Continuem parlant i en esta ocasió parlem en Amparo, la favorita, que avui està espectacular. Si ahir estava guapa, avui encara està millor. Amparo, ¿cómo has vivido ese momento? Pues la verdad es que es súper emocionante. Hay que vivirlo para saber lo que es.
muy bonito, muy emocionante, todo. Cuando has visto todos los moros venir hacia ti, ¿qué sensación has notado? Mucho subidón y emoción que vamos, que estaba a punto de llorar. Me he controlado, digo, no voy a llorar. El llorar toca mañana. Ya, no, pero hoy también, ¿eh? Hoy cuando iba andando, que lo he visto a él ahí plantado, me he emocionado mucho. Amparo, disfrutar de la fiesta. Gracias. Y ya estamos calentando los motores para mañana. Muy bien, muchas gracias. Y continuamos. Presidenta de la Junta de Intercomparsas, María Jesús Sanz. Cuéntanos un poquito cómo se presenta este año, María Jesús. Bueno, pues ya has visto que se ha presentado muy potente. Hemos empezado con un bonito pregón, con un gran manisero que ha sido Blay el que nos lo ha hecho. Y yo creo que esta embajada nos ha dejado, vamos, a todos con la boca abierta. Y viendo una embajada así, nos podemos imaginar cómo van a ser la entrada mora y la entrada cristiana. Yo creo que va a ser un año muy fuerte, muy potente y muy bonito. Como presidenta, ¿qué les transmites a las capitanías de este año? ¿Qué les transmito? Pues todo mi cariño, mi apoyo, no los dejo, estoy ahí apoyando continuamente para que todo salga bien, porque ellos son los protagonistas y se lo merecen todo. Y nada, todos, no yo sola, todas las comparsas, estamos por nuestros capitanes para que sea un año inolvidable para ellos. Y como dama cristiana que has sido, ¿qué consejo le das, Amparo? Bueno, pues ya les he dicho muchas veces que lo disfruten a tope, porque se pasa súper rápido y luego cuando te das cuenta dices, ya se ha terminado, esto ha sido un sueño. No te da tiempo a poder asimilar todo lo que estás viviendo. Y realmente ellos se enterarán de todo cuando vean el vídeo, porque la verdad es que pasa muy rápido, con muchos nervios y están en una nube. ¿No los ves? ¿Qué cara de felicidad tienen? Pues a disfrutar todos de la fiesta y adelante, que tengáis unas buenas fiestas de moros y cristianos. I continuen parlant també una parella que fa escassament un parell d'anys, sigueren capità i dama cristiana, Rosa Vilar i Jorge Montesa. Conteu-nos com heu viscut esta nit recordant el vostre any. Bueno, pues en añoranza va a ser un día muy bonito en el que van a disfrutar y ahora pues te traslades y tienes unas sensaciones de decir, bueno, fa 4 días estaba yo ahí, en la moda dama. ¿Y la dama qué me cuenta? Pues lo mismo, o sea, es muy emocionante, ha estado muy bien, la verdad es que ha estado muy bonito y la verdad es que te remonta a cuando estuvimos nosotros ahí arriba y la verdad es que es un acto bonito, es para recordar y para que la fiesta siga adelante. I com se presenta, Jorge, enguany la festa de moros i cristians de cara a la comparsa Boils? Bueno, pues és un altre repte perquè cada any anem intentant superar-se, mantindre el nivell pues, de la gent que som, perquè bueno, sempre n'hi ha alguna baixa i alguna alta i anem compaginant-se i la veritat és que al final pues, bueno, ho disfrutem d'allò més bé. Rosa, ¿la vestimenta guerreras o de valencianas? Guerreras. Este año es el año de las mujeres. No sé si os habéis dado cuenta que en la capitanía cristiana es una mujer. Ya se me viene arriba, Hombre, es que vamos, es que la verdad es que yo me gusta mucho que las mujeres participen mucho en esas cosas y se ha notado en esta capitanía que la mujer es una parte importante, como en toda la sociedad, en todos los eventos. Y este año nosotras vamos de guerreras. Me consta que defiendes mucho la postura de la mujer, puesto que todos los años escribes un artículo en el Libro de las Santas hablando de la mujer, el papel de la mujer. Sí, es importante. La verdad es que es un tema serio, es un tema que todavía no hemos conseguido, desgraciadamente, pero vamos consiguiendo poco a poco nuestro papel, pero que en realidad una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. I els datos estan ahí. Bueno, jo volia dir que al final tot això n'hi ha que donar-li caràcter de normalitat i si recordes els Boil van ser els primers que van tindre una capitana, dona, María José Mora, i això ja fa uns quants anys i seguim reivindicant-ho i bueno, la prova és que la Mogadana s'empenya any rere any. Sí, és important. Pues nada, desitjar-vos que passeu unes bones festes i com sempre escoltarem eixa marxa dels Boils que a mi personalment m'encanta. I a mi també. Moltes gràcies. Els Boils.